Y ahí hemos avanzado hasta aquí. Ya estamos en el capítulo 5 sobre el final de la epístola, y hemos visto nuestro texto clave en el capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y vimos cómo la enseñanza de esta verdad atraviesa toda la epístola. Vimos varias cosas, este ya es la parte número 21, así que hay muchas cosas que vamos a ver hoy que en realidad ya las estudiamos, entonces va a ser como un repaso y conclusión para llevarnos a tener el pensamiento que Dios nos deja en su palabra, para poder pensar bíblicamente y ver las cosas como Él las ve. Entonces, hasta aquí la epístola de Juan ha sido una exposición de verdades que deben marcar la vida cristiana. O sea, no solamente verdades, digamos, técnicas, teológicas o verdades intelectuales, sino que tienen que ser una verdad en la vida del cristiano, para que sea una vida cristiana, para que realmente se pueda decir, esto es una vida cristiana, estas verdades son una parte intrínseca de la vida del cristiano, ¿no? O sea, no pueden ser separados de la vida del cristiano. Si uno separa estas verdades de la vida del cristiano, entonces ya no tiene un cristiano. Puede ser que tenga un religioso, puede ser que tenga alguien que se identifique con tal o cual denominación o con tal o cual doctrina, pero entonces no se estaría identificando con Cristo, no sería un cristiano. Y ese es el mayor problema y es a lo que nos enfrentamos a través de esta enseñanza. No solamente decir que uno es algo, sino que la vida también lo diga, que los hechos, que uno pueda mostrar la fe en Cristo a través de las obras. Entonces, nuestro texto clave, el que dice que permanece en Él, el que dice que está en Cristo, el que dice que es parte de la vida verdadera, el que dice que se alimenta del mismo Cristo, de la savia, de ese árbol y que está dando frutos para su gloria, bueno, debe andar como Él anduvo, debe ser un imitador de Cristo, debe ser un reflejo de Cristo, debe ser una exhibición de la gloria de Dios como lo fue el Señor Jesucristo. Entonces estas verdades que Juan expone, inspirado por Dios claramente, son para delimitar esta realidad y para que sepamos a ciencia cierta, examinando nuestro corazón, dónde estamos parados, quiénes somos realmente, a través de lo que se produce en nuestra vida, a través de lo que sale. Cuando empezamos a ver esto, nos preguntábamos, bueno, ¿qué cosas ha sacado de nuestro corazón la cuarentena, por ejemplo? El hecho de estar tanto tiempo encerrados, ya no tener las libertades que teníamos antes, pasar mucho más tiempo con tal o cual persona, o pasar mucho más tiempo con la familia, y cómo eso nos llevó a otro tipo de vida, a roces, y qué es lo que salió, qué es lo que salió en cuanto a los temores, por el virus, por las cuestiones, qué salió en cuanto a las autoridades, en cuanto al orden, a todas las cosas. Y así empezamos esta serie pensando en eso, cómo poder examinar nuestro propio corazón a la luz de la verdad. Y es precioso lo que hace Juan, porque cuando va mostrando estas cosas, sin duda nosotros al examinarnos encontramos pecado por todos lados en nuestra vida. Y uno puede ver eso y sentirse abrumado por eso. Pero al mismo tiempo Juan también nos dice que estas cosas se escriben para que nuestro gozo sea cumplido y que veamos la obra de Cristo y que Él es la propiciación de todos nuestros pecados, que Él es el abogado que intercede por nosotros delante del Padre, que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que no debemos negar que hay pecado en nosotros, porque tenemos un camino abierto al Padre para tratar con esto en cada momento de nuestro día y tratar con el pecado también y poder gozarnos por completo y solamente en la obra de Cristo, no en nuestros méritos, no en nuestra justicia, no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino gozarnos plenamente en Él. Y la pregunta que tal vez podríamos tratar de responder hoy es, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata la vida cristiana? Si uno mira la vida cristiana y dice, bueno, ¿de qué se trata? Y uno puede empezar con un montón de cosas que podrían incluir cosas para hacer, ¿no? Uno dice, bueno, si yo hago esto, esto y esto, voy a ser un buen cristiano. Entonces, delimita la vida cristiana en cosas para hacer. Pero realmente, ¿de qué se trata la vida cristiana, mis hermanos? Bueno,
Viéndolo en una forma global y en el verdadero sentido de la vida cristiana, pensando que Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pensando en esa declaración de Cristo, pensando en la vida misma de Cristo, si uno piensa en la vida cristiana se trata de disfrutar de Dios. Vimos hace el mensaje anterior, no el otro, acerca de disfrutar de Dios, de poder disfrutar de Él, de poder disfrutar de lo que hemos sido hechos en Cristo, de las bendiciones que hemos recibido en Él, y vamos a hablar de eso en un momento. Pero se trata de eso, la vida cristiana se trata de disfrutar de Dios, de conocerlo más y más, de ir disfrutando más y más de toda su obra, de toda su persona, de todo su carácter, y que eso sea un deleite en nuestras vidas, de poder disfrutar, como nos enseña Juan, de la comunión con Dios, de poder disfrutar de ese gozo completo, de conocer toda la dimensión del amor de Dios y de la obra de Cristo, de poder gozar, de poder disfrutar de la santidad, pensando en Dios, en nuestro Padre, en que ahora somos hijos de Dios, de poder disfrutar de la esperanza que tenemos de verle tal como Él es, de verle cara a cara, de verle tal como Él es y de ser semejantes a Él, de poder disfrutar de su amor incondicional para con nosotros, de poder disfrutar de su atención, de su cuidado, de su providencia, poder disfrutar de sus mandamientos, de su palabra, de su voluntad, disfrutarlo realmente, gozarnos al leer la palabra, al conocerlo más a Él, al poder discernir y comprobar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta y poder disfrutarla, poder degustarla, hermano, disfrutar de permanecer y de poder poner todo lo que Él nos ha enseñado por obra, de poder poner por obra sus mandamientos, disfrutar de quién es Dios y disfrutar de todas sus bendiciones en Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Hermanos, y nos vamos a dar cuenta que mientras disfrutamos de todas estas verdades y de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, nos vamos a encontrar viviendo como cristianos. Nos vamos a encontrar viviendo realmente como Dios quiere que vivamos, amándole, obedeciéndole, honrándole. El mayor gozo, hermanos, el mayor disfrute y el mayor deleite de la vida cristiana es andar como Él anduvo. Porque todo lo que yo mencioné recién es la característica de la vida de Cristo. Es la característica, las características son las características de la vida de Cristo. Es vivir como Él vivió. Él vivió disfrutando de Dios, en comunión con Dios, ocupado en los negocios del Padre, alimentándose de la voluntad del Padre, terminando la obra para la que lo había enviado, haciendo lo que el Padre quería y en todo momento sabiendo que el Padre estaba con Él, que el Padre lo acompañaba, que sus palabras eran las palabras del Padre. Él vivió disfrutando de Dios. Por eso, hermanos, no podemos ver la vida cristiana de otra forma, no podemos ver la vida cristiana si no la vemos así, porque si la vemos de otra forma no sería una vida cristiana. La vida cristiana de ninguna manera tiene que ser una carga, un peso, una molestia. Nadie en toda la existencia disfrutó más de Dios que su Hijo Jesucristo. Nadie ha disfrutado más de Él. Es en su vida donde está la clave del banquete continuo que Dios nos ha dado en Cristo. Es en la vida de Cristo donde está la clave para disfrutar de ese banquete continuo. Yo sé, en ese banquete continuo que tenemos con el Señor, lo agrio, lo que nos hace perder el sabor bueno de las cosas es nuestro pecado. Es cómo se mete nuestro orgullo, cómo se mete nuestra concupiscencia, cómo se mete nuestra soberbia, cómo se mete nuestra obstinación. Y eso hace que ese banquete continuo sea un poco agrio. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque su sangre es la propiciación de todos nuestros pecados. Y entonces podemos ir a Él y decirle, Señor, no puedo disfrutar, perdona mi pecado, confesarle el pecado. Recuerden, homologómen, llamar pecado lo que Dios llama pecado. Y decir, reconozco que no estoy disfrutando de ti, Señor, que no estoy disfrutando de Cristo, que no puedo gozarme con el gozo que ya me has dado en Cristo. Decir, Señor, perdóname. Y sabemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermanos, se nos detallan y se nos enseñan todas estas verdades para que en nuestro gozo, el gozo del Señor, Él es nuestro gozo, para que su gozo
desborde en nosotros, para que nuestro gozo sea cumplido. Y hermanos, si su gozo desborda en nosotros, entonces andaremos como Él anduvo. Por eso vayamos hacia los versículos finales de esta epístola, capítulo 5, y ahí tenemos los versículos 18 al 21, y dice así la palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo a disfrutar del verdadero Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a gozarnos plenamente en Jesucristo. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos una vez más muchas gracias por la obra de Cristo. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque en Cristo nos has hecho una nueva criatura. Gracias porque por medio de Él tenemos este acceso a ti. Tenemos la certeza de que nos escuchas, de que si pedimos conforme a tu voluntad nos oyes, nos concedes lo que hemos pedido. Y es lo que queremos rogarte en este tiempo, Señor, que nos ayudes a gozarnos más y más en ti, en la obra de Cristo. Que nos ayudes, Señor, a gozarnos más y más en tu verdad, en tu voluntad. Que esto sea nuestro deleite, nuestro banquete continuo, para que así podamos honrarte en toda nuestra vida y andar como Cristo anduvo, andar como nuestro Señor anduvo. Gracias, Señor, por el gozo que has puesto en nosotros, por tu Espíritu que ya mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a disfrutarlo, a mostrarlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por Cristo, por su obra, por el perdón de nuestros pecados. Y, Señor, te ruego que tu iglesia sea edificada en este tiempo. Y aquellos que no te conocen, Señor, que sean llamados a ti. Ayúdame, Señor, dame sabiduría de lo alto para compartir con fidelidad tu mensaje. Lo pido, Padre, y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es mi anhelo, hermanos, que Dios nos ayude a gozarnos en la obra de Cristo en este tiempo. Tal vez no sea esto lo único que veamos acerca del Señor, pero sí vamos a estar viendo esta porción hasta donde lleguemos en el día de hoy. Y aquí encontramos, en estos últimos textos, si usted nota, los 3 versículos que en realidad leímos 4, pero si nota el versículo 18 empieza con la palabra sabemos, el versículo 19 dice sabemos, y el 20 también dice sabemos, dice pero sabemos, después vamos a hablar un poco de ese pero los 3 versículos empiezan haciéndonos dar cuenta de una verdad que nosotros conocemos. O sea, están ahí para exaltar 3 verdades que nosotros ya sabemos, 3 verdades que nos han sido enseñadas a lo largo del libro, 3 verdades que son vitales en nuestra vida. Por ejemplo, acá son 3, pero hay una más en este pasaje. En el versículo 13 de este mismo pasaje, un texto que vimos hace 2 mensajes atrás, dice, fíjense, en el versículo 13, ya comenzando la conclusión de la epístola, entonces aquí se nos da uno de los propósitos de por qué todo lo escrito, ¿verdad? Entonces dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces se nos muestra que uno de los propósitos por el cual estas cosas fueron escritas, esta epístola fue escrita, estas verdades fueron escritas y enseñadas, es que nosotros sepamos, para que sepáis. Es interesante que la palabra que se usa para sepáis y la palabra que se usa para sabemos es exactamente la misma. Entonces, él escribe estas cosas para que nosotros sepamos, para que sepamos que tenemos vida eterna, y este saber no tiene que ver con el otro conozcamos, que venía del griego ginosco, donde es un proceso donde uno va aprendiendo, va conociendo cada vez más, sino que esto es una verdad que se sabe, que nosotros podemos saber plenamente, que ha sido demostrada, es una verdad que nosotros palpamos, que conocemos, es una verdad que sabemos
plenamente. Entonces, esta palabra dice, para que sepáis, que es la misma. Bueno, las dos nos están llevando a una certeza plena, a una seguridad sin dudas. Fíjense que el hecho de saber que tenemos vida eterna es uno de los propósitos. También se destaca en el versículo 13, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y habíamos visto, ¿no? No solamente para que creamos para salvación, sino para que sigamos creyendo. Recuerda, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, sino cree para salvación y sigue creyendo el resto de sus vidas. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí se nos escriben estas cosas y a la luz de las verdades que se enseñan, uno puede examinarse a uno mismo y saber con certeza que es un hijo de Dios y creer en el nombre del Hijo de Dios, seguir creyendo en ese nombre para seguir disfrutando de él. De estas palabras, tanto que sepáis, sabemos, esta palabra, hermano, promueven la fe y la confianza en Dios. Nos llevan, hermanos, a apoyarnos y descansar en la verdad y que actuemos en consecuencia. Recuerda que hay una diferencia entre creer y tener fe. Si bien se puede usar la misma palabra para las dos palabras en el idioma original, pero creer es algo que uno puede hacer intelectualmente, pero la fe muestra lo que uno cree. O sea, la fe siempre es práctica, siempre es algo que se pone por obra. La fe no es simplemente creer. Hay muchos que creyeron y no eran discípulos de Cristo, no eran hijos de Dios, hay muchos que creyeron y se perdieron porque no tenían fe. Y la fe sin obras es muerta, la fe se muestra a través de las obras. Entonces, si uno cree en el nombre del Hijo de Dios y sabe que tiene vida eterna, entonces va a vivir en consecuencia, va a actuar en consecuencia de esta confianza. Fíjense en que esto nos lleva a presentarnos con confianza, a orar con la certeza de que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Tenemos esa confianza, esa seguridad, esa certeza. Por eso él dice, sepan que tienen vida eterna, crean en el nombre del Hijo de Dios, que es el que abrió el camino, y preséntense con confianza delante de Dios. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Hermanos, ¿no es maravilloso el camino que nos abrió el Hijo de Dios a nosotros? ¿No es maravilloso? ¿No es algo que nosotros podemos disfrutar? Hermanos, nosotros podemos disfrutar de la oración, podemos disfrutar del cuidado de Dios, podemos disfrutar de su providencia. Son cosas que nosotros sabemos y sabemos que podemos ir con confianza delante de Él, porque cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso orar, hermanos, no es una carga, orar no es un deber, orar no es un recurso, mis hermanos, orar es un deleite, es un medio de adoración a Dios. Nosotros nos deleitamos en Dios cuando estamos orando, porque la única razón por la que llegamos delante de Él es por Jesucristo, y eso debe ser un deleite para nosotros. La única razón por la que el Santo, Santo, Santo nos recibe delante del trono y escucha nuestras oraciones es que el Señor Jesucristo limpió ese camino, abrió ese camino, quitó el pecado de en medio para reconciliarnos con Él. Es algo que nosotros debemos disfrutar, hermano. No es algo que hacemos por compromiso o porque hay que hacerlo, ¿no? Tiene que ser un deleite continuo poder orar a Dios, poder hablar con papá, saber que nos escucha, que nos ve, que nos guarda, que nos provee de todo lo necesario. Recuerdan que vimos el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar también con Él todas las cosas? Entonces Él está ocupándose de nosotros. Y sabemos que nuestro papá nos escucha. ¿A quién no le da gozo hablar con papá y saber que papá lo escucha? Y más cuando uno viene a decir, mira, yo sé que esto le agrada a mi papá, y le voy a decir, yo sé que él me va a ayudar con esto, porque esto le agrada. Entonces, él me enseña quién es quién, para que cuando ore, ore como a él le agrada. Me dice la verdad. Entonces yo disfruto de la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Recuerda que él nos decía, miren, si ven a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, oren por él. Y Dios le dará vida. Oren por él, ayúdenlo, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Apuntálense, anímense, sosténganse, oren unos por otros. Oren a Dios para que Dios fortalezca, para que Dios abra los ojos, como ya hemos visto. Hagan esto, deleítense, es un camino que Él nos ha dado, que Él nos ha abierto. Pero por aquel que comete el pecado de muerte, no oren. Dios nos enseña quién es quién. Y eso vimos en el mensaje anterior.
por eso no vamos a ahondar en eso ahora. Entonces, disfrutar esa comunión con Dios nos lleva a actuar en consecuencia. Cuando estamos disfrutando de Dios, entonces actuamos en consecuencia. Vamos a Dios, nos deleitamos en Dios, pasamos tiempo con Dios. Y para terminar estas cosas escritas en la epístola y con una base profunda en todo lo que se ha enseñado en la epístola. Esto es como la conclusión. Entonces, la base está en todo lo que se dijo en la epístola y que nosotros hemos ido estudiando con la ayuda de Dios. Entonces, en base a todo lo que se nos ha enseñado, nos comparten este final de la epístola estas tres verdades que sabemos y nos dice, nosotros sabemos estas cosas, pero ¿para qué nos las repite? Para que las disfrutemos, hermano. Para que nosotros disfrutemos de estas verdades, para que las pongamos por obra, para que podamos así disfrutar de Dios. Yo sé, usted no va a encontrar la palabra disfrutar aquí. No la va a encontrar. Es una palabra que estoy poniendo yo. Porque es el verdadero sentido de lo que se está diciendo. De que Dios no es una carga. Usted recuerda, ¿no? Y sus mandamientos no son gravosos, ya lo vamos a ver otra vez. Pero no es una carga, no es un peso, es un deleite. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Una vida y una vida en abundancia. Nosotros podemos disfrutar de Él. Fíjense, la primera verdad que Él nos dice, que nosotros sabemos, está en el versículo 18, lo vuelvo a leer. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Y por medio de lo cual nosotros podemos examinar nuestro corazón, como ya lo hemos hecho, ya lo hemos visto anteriormente en la epístola. ¿Qué es lo que nosotros sabemos y que podemos tener certeza? El Hijo de Dios no practica el pecado. En el capítulo 3, los versículos 8 al 10, y los voy a leer, ya los estudiamos, dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, recordemos que aquí hablábamos de la práctica del pecado, no de pecar solamente, sino de practicar el pecado, de permanecer en el pecado. Y no estamos hablando de una cuestión de que, bueno, lo hago 3 veces seguidas, no, de un pecado que permanece, ¿no? Y un pecado en el cual nosotros nos vamos deleitando y que lo hacemos en secreto y que no tenemos peso por ese pecado, sino que lo podemos practicar y lo podemos esconder y lo podemos guardar y podemos convivir con él. A eso se refiere cuando habla de la práctica del pecado y hace esta distinción de un hijo de Dios con alguien que no es hijo de Dios. Y lo dice así, el que practica el pecado es del diablo, o sea, no hay grises acá, es contundente. Aquel que puede vivir de esa forma, en esa relación con el pecado, es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces introduce al Hijo de Dios, a Cristo, ¿para qué? Para mostrar que viene a terminar con el pecado. Y dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es mejor que el otro, porque ahora es santo, porque es perfecto. No es lo que está enseñando. No practica el pecado, ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, la simiente de Dios está en aquel que es hijo de Dios. Dios viene a morar en aquel que es su hijo. Entonces, eso es lo que asegura que la persona no practique el pecado. Eso es lo que asegura que la persona no pueda volver a deleitarse en el pecado, que la persona no pueda convivir con el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hacen morada en nosotros. Y la simiente de Dios, Cristo mismo, está en nosotros y se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos. Entonces nos lleva a ver el pecado de otra manera. Por eso dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Ve? Hay una manifestación, ¿en dónde? En la vida práctica. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios, dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, es del diablo. Porque así se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué haría un hijo de Dios? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿quién es el que es de Dios? El que hace justicia, el que hace la voluntad de Dios y que no le es una carga, que la disfruta.
y el que ama a su hermano. Y en eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida, como vimos el mensaje anterior. Entonces, esto quiere decir que el cristiano no está imposibilitado de pecar, pero sí está imposibilitado de practicar el pecado. El cristiano, nosotros como cristianos pecamos en nuestra lucha diaria. Es cierto, el cristiano peca en esa lucha diaria con el pecado. Como dice Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido por el pecado. Entonces, uno es sorprendido no quiere decir que otro lo atrapó mientras estaba pecando, no. Es sorprendido por el mismo pecado, es un término de lucha, ¿no? Uno está luchando con el pecado en un momento de descuido, de cansancio, de lo que fuera, baja la guardia y entonces el otro lo golpea. Es sorprendido por el pecado, pero está luchando con el pecado. Entonces, en esa lucha diaria, peca, pero no puede seguir pecando. Cuando peca, parece que su cuerpo, que su alma fuera totalmente apesadumbrada, destruida, angustiada. Es un peso tremendo en su mismo cuerpo. Lo lleva a una convicción profunda de pecado, lo lleva a sentirse inmundo, lo lleva a sentirse sucio, lo lleva a sentir que no puede continuar. Eso es lo que pasa en un verdadero hijo de Dios. Se angustia por su pecado, se entristece porque ofendió a Dios. Y estamos hablando de que por ahí es un pecado que nadie más lo ve. Es algo que a veces pasa en el propio corazón del cristiano, en el propio corazón de la persona. Entonces está pecando ahí en su corazón, se está deleitando en lo que no debe, y eso se convierte en una angustia, porque sabe que es una ofensa a Dios, que es el único que está presente. Ahí es Él y Dios. Entonces le pesa la ofensa a Dios, y eso lo lleva a arrepentirse, lo lleva a confesar el pecado, y lo lleva a agradecer por Jesucristo, que es la propiciación de todos sus pecados. Es el proceso que vive el cristiano. Entonces, ya sabemos esta verdad, que distingue al verdadero Hijo de Dios, y conocemos la razón. Entonces, como dice el texto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Esta verdad ha sido expuesta a lo largo de toda la epístola. Entonces ya sabemos que esta verdad distingue al Hijo de Dios, y la razón por la que el Hijo de Dios se distingue no es que Él sea mejor que el otro. Es lo que mencionamos anteriormente en el texto del capítulo 3. Y el versículo 18 lo vuelve a repetir de otra manera. Dice así: no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dice, ¿por qué esta persona no practica el pecado? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Tal vez en su Biblia también está aquel en mayúscula, no sé qué traducción tendrá, pero ese aquel está haciendo una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue engendrado por Dios. Y a ese pensamiento, esa frase que habla de aquel que fue engendrado por Dios, está hablando acerca de la obra de Cristo, está hablando de cuándo fue engendrado el Hijo eterno de Dios. Él es el Hijo eterno de Dios. Pero un día el Santo Espíritu de Dios cubrió a la Virgen María y Él fue engendrado como uno de nosotros y nació en su humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de venir y ser como uno de nosotros y en esa humanidad cumplir con la obra redentora, cumplir y terminar con el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Por eso, hermano, gózate y disfruta de Dios. Dios mismo es el que te guarda. Tienes que disfrutar de esta verdad. Dios vive contigo y Dios es el que te está guardando de que no te pierdas, de que no te vayas tras el pecado, de que no termines en una práctica constante del pecado. Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Cristo dice, yo y el Padre, uno somos, uno somos. ¿Se da cuenta? Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Él les da vida eterna. Él conoce a los que son suyos, los conoce a los que son suyos. Y Él es el que los guarda, están en sus manos y en las manos de su Padre y nadie los puede arrebatar de ahí. Cristo y el Padre son uno solo. Por eso, hermanos, aquel que Dios engendró, aquel que Dios envió, aquel que Dios hizo nacer de
virgen, aquel que agradó siempre a Dios, aquel que murió en la cruz, aquel que fue sepultado, aquel que resucitó glorioso, aquel que ascendió al trono, aquel que mora en nosotros, la simiente de Dios le guarda. Mi hermano, mi hermana, disfruta de Dios, Él está morando en ti, Él te está guardando, está seguro en sus manos. Porque hermanos, no importa, créanme, no importa cuánto arrecie el pecado en tu vida, ni cuántos enemigos se levanten. Uno puede alzar los ojos al cielo y decir lo que dice el Salmo 21 en alabanza a Dios. El Salmo 121, perdón, no el 21, el Salmo 121. Uno puede levantar los ojos al cielo, mire, puede ser un día muy difícil, puede ser que haya pecado alrededor, puede ser que nuestro corazón esté dudando, puede ser que las tentaciones se estén levantando como nunca antes en nuestra vida, pero ese es el momento donde levantamos los ojos al cielo y decimos lo mismo que dice, en alabanza a Dios y disfrutando de Dios, el Salmo 121 que dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, mis hermanos. ¿Cómo no disfrutar de Dios? Es Él el que nos guarda. Él y el Padre son uno. Él y el Padre están morando en nosotros en el Espíritu Santo. Él es el que se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Es el que nos está guardando del maligno. Es el que está guardándonos del pecado. El que está guardándonos de que nos perdamos. Es Él, nadie nos puede arrebatar de sus manos. Hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ese Salmo 34 sigue diciendo: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Disfruta del cuidado de Dios. Nosotros tenemos que disfrutar de que Dios nos está cuidando. ¿Cómo eso no nos llena de gozo? Estas son las verdades que tienen que hacer que nuestro gozo sea cumplido, que rebosemos de gozo, que estemos disfrutando de que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Debemos deleitarnos en Él. El Salmo 33 también recuerda en sus palabras esta verdad de aquel que está confiando siempre en Dios. Salmo 33, versículo 18, dice así, Salmo 33, versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él, y solamente en Él, mis hermanos, en Él se alegrará nuestro, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti, según confiamos en ti. Alégrese tu corazón en Él. ¿Sabes esto? ¿Sabes que Él te cuida? ¿Sabes que Él vive en ti? ¿Sabes que Él ha hecho morada en ti? Entonces alégrese tu corazón. ¿Estás confiando en Él? ¿Estás confiando en Él? Alégrate en Él, disfruta de Dios, anda como Él anduvo, confiando siempre en Dios. Así anduvo nuestro Señor Jesucristo, confiando siempre en Dios. Hermanos, esta verdad tiene un propósito eterno. Hay una razón por la que Dios empieza una obra y la termina, por la que Dios nos llama a Él, nos trae, nos limpia, nos hace una nueva criatura y nos guarda en todo nuestro peregrinar hasta que le veamos cara a cara. Hay una razón. Escucha la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Tan conocida la oración intercesora de Cristo en Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Cristo está orando. El último mensaje también vimos un versículo ahí que decía: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque suyos son. Es el versículo 9. Y avanzando un poco más, fíjense en versículo 11, dice así: y ya no estoy en el mundo,
Recuerdes, Cristo orando al Padre. Dice, ya no estoy en el mundo. Todavía él estaba ahí. Pero para él ya era un hecho que la cruz estaba concretada. Él le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, pero todavía no había ido a la cruz. Para él esto era un hecho, esto era algo que no podía cambiar de ninguna manera, no había nada que pudiera detener el decreto eterno de Dios. Y con esa confianza en el Padre, en su palabra, en su decreto, en su soberanía, con esa confianza en que las cosas van a ser como se nos dijeron, con esa confianza en que las cosas van a ser como fueron escritas, con esa confianza, Cristo le dice, yo no estoy en el mundo. Y habla de sus discípulos, dice, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, aquellos que del mundo me diste, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno así como nosotros, para que sean uno así como nosotros. Esto es clave, mis hermanos. La razón por la que el Padre nos tiene que guardar, la razón por la que aquel que fue engendrado por Dios nos guarda, la razón por la que permanecemos y perseveramos, la razón es para que seamos uno, así como ellos son uno, para que seamos uno entre nosotros como el cuerpo de Cristo, para que seamos uno con el Padre, así como Él es uno, porque Él es la cabeza de este cuerpo. Somos uno en Él, somos uno con Él y somos uno con el Señor. Y eso se ve a través de nuestra vida. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y todos deben ver a través de la vida que Dios los está guardando. Fíjense en que Él dice, te pido que los guardes, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, para que no haya divisiones. Acuérdense en todo lo que vimos en la epístola acerca de los conflictos, acerca de aquello del espíritu del anticristo, que divide, que separa, que se va de la iglesia, que habla mal del prójimo, que no sigue los mandamientos de Dios, que no hace las cosas como Dios manda, sino a su propia manera, que dice que no tiene pecado. Entonces se aparta de la comunión. Sin embargo, Cristo ora al Padre para decirle, mira, guardalos, para que sean uno, para que esa comunión no se rompa. Y esa comunión, como vimos en Primera de Juan, desde el principio, es una comunión en luz, es una comunión en santidad, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y estas cosas se escribieron para que nosotros disfrutemos de esa comunión. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, bueno, ahí vemos el hijo de perdición y recordando un poco lo que vimos en el último mensaje acerca del pecado de muerte. El hijo de perdición. Miren, si Judas se perdió es porque nunca fue del Señor. Aún el Señor mismo Jesucristo tenía 12 discípulos en su círculo cercano y uno de ellos no era de Dios. Y él lo sabía, él sabía que era el hijo de perdición y sabía por qué estaba ahí desde el principio. Y eso estuvo en enseñanza para nosotros, porque de eso se trata también la epístola, para guardarnos del engañador, para guardarnos de aquellos que con engaño quieren seducir a los verdaderos creyentes para separarlos de la comunión, para sacarlos de ahí. Bueno, lo mismo que intentó hacer Judas, con mentiras, intentó hacerlo. Pero dice, uno se perdió, el hijo de perdición. Ahora, ¿saben qué? Cuando Cristo resucitó, fue a buscar a Pedro. ¿Te acuerdas? Dice, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él fue y buscó a Pedro. Estaban los otros discípulos también, pero particularmente a Pedro. Y le encargó una tarea. Pero nunca a Judas. Usted me va a decir, sí, es cierto. Judas ya estaba muerto. Es cierto. Pero era el hijo de perdición. No es que volvió y dijo, ay, ¿dónde estaba mi Judas querido? ¿Cómo se me fue? ¿Cómo lo perdí? No, no. Él está pidiendo que guarde a los que son suyos, a los que el Padre le dio del mundo, a esos tiene que guardar. Y sigue diciendo el texto, pero ahora voy a ti, al versículo 13, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Otra vez, ¿ves? Para que tengan mi gozo cumplido. ¿Por qué está orando? ¿Por qué está haciendo esta oración como una oración pública? Para que al escuchar estas verdades se puedan gozar. Y es la misma verdad que nos transmite Primera de Juan. Para que ese gozo sea cumplido, ese gozo sea completo en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, ya hemos hablado de esto, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo y van a estar en el mundo el tiempo que has determinado. Yo te ruego que los guardes del mal mientras estén transitando por este mundo. Guárdalos del mal. Y esta palabra mal también se puede traducir, guárdalos del maligno, guárdalos del malo. Tienes que guardarlos. Y es lo mismo que estamos viendo en Primera de Juan. Ahora, ¿de qué los guarda? Bueno, Él los guarda de la obstinación, los guarda del endurecimiento, los guarda de deleitarse en el pecado. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 4 que pasa? Mejor dicho, nos llama a no andar como andábamos antes y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo que mora en ti, con una vida pecaminosa, con una vida separada de los mandamientos de Dios. Entonces esa tristeza del Espíritu Santo pasa a ser nuestra tristeza y eso hace y evita que nosotros nos deleitemos en el pecado y que sigamos en la práctica del pecado. Recuerde, el Hijo de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Es esa tristeza, esa angustia que produce la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo que mora en nosotros, la que hace que seamos guardados de seguir deleitándonos en el pecado, la que hace que el pecado, perdóname por la expresión, pero creo que va a ser bien claro, la que hace que el pecado nos dé asco. Por eso también el Espíritu Santo, Dios mismo, aquel que fue engendrado por Dios, nos guarda de las soberbias, como decía el Salmo 19. Hoy lo leímos hoy, esta mañana, en la reunión de la mañana. Le pedí al Señor que las soberbias no se enseñoreen de mí. Guárdame de las soberbias para que no se enseñoreen de mí. Y entonces aquel que fue engendrado por Dios nos guarda también de que esa soberbia no se enseñoree de nosotros, porque la soberbia está en nosotros. A veces somos soberbios nosotros pensando que tenemos una mejor idea que Dios, una mejor forma de hacer las cosas que Dios, que podemos hacer las cosas sin comprobar su voluntad. Eso es pura soberbia que hay en nuestro corazón. Y lo que está diciendo es, guárdalos de esa soberbia, para que no se enseñoreen de ellos. O sea, está la soberbia, pero que lo vean como pecado y que lleguen a aborrecer la soberbia, ya que la soberbia no los controle, no los maneje, para que no vivan según su propia prudencia, sino para que se apoyen pura y exclusivamente en tu verdad, en la verdad de Dios, en la palabra, en la voluntad revelada. ¿Y por qué los guarda? Bueno, los guarda como testimonio. Cristo le está pidiendo al Padre que guarde a los suyos. Nos está mostrando esta verdad en Primera de Juan 5. Dice, aquel que fue engendrado por Dios los guarda de todas estas cosas, pero también los guarda como testimonio. Fíjense, avance un poquito aquí en esta oración de Cristo, versículo 20, dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en un momento del estudio también hemos pasado por este texto, y hermanos, está orando por nosotros, porque por el evangelio que ellos predicaron, nosotros llegamos a creer en Cristo. Está orando también por nosotros. Dice, no ruego solamente por esto, o sea, por los que estaban ahí, por esos 11, ya Judas no estaba, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Otra vez, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, hay una cuestión de testimonio acá. Porque lo que pasa en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad de la iglesia, en la unidad de los engendrados por Dios, en la unidad de los hijos de Dios, es algo que este mundo no puede concebir. El amor que hay en esa unidad es algo que este mundo no puede concebir. Es algo que este mundo reconoce que no es de este mundo. Es algo cuando este mundo lo ve, es como dice primera de Pedro 4, cuando dice a esto les parece cosa extraña, que no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Y podría seguir extendiéndolo a esto, les parece cosa extraña, que ustedes se cuiden mutuamente, que se amen mutuamente, que velen el uno por el otro. Es una cuestión de testimonio, que haya unidad, que sean tan unidos, son de familias distintas, de apellidos distintos, no tienen sangre en común, o sí tenemos sangre en común. La sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpia de todo pecado, la que nos hizo familia de Dios. Esa es nuestra sangre, esa es la familia eterna, es la familia que va a permanecer cuando todo esto termine. Y cuando estemos en la eternidad con Dios, esta es la familia que va a permanecer.
Por eso Cristo dice, guárdalos para que sean uno. Esto es también un testimonio de la obra de Cristo, del amor de Dios derramado en nosotros. Por eso dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso somos transformados de gloria en gloria. Nosotros, y lo vamos a ver en un momento ese pasaje, pero nosotros conocemos a Dios a través de su gloria en la faz de Jesucristo. Y esa gloria es la que está en nosotros hoy, porque Él mora en nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu, tenemos la palabra. Hermanos, esa gloria está en nosotros. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos uno. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Y que ese testimonio haga que el mundo crea. Ese es el poder del testimonio de la iglesia. No es solamente una persona gritando la verdad en algún lado. No, hermanos. Porque uno puede gritar la verdad en algún lado y después vivir como el demonio. Entonces no pasa nada. El testimonio del cuerpo de Cristo es la unidad. Y esa unidad solamente es posible porque es Dios el que nos está guardando, de no ir detrás de nosotros mismos, detrás de nuestra propia maldad, detrás de nuestro pecado. Es Él el que nos guarda de que no sigamos deleitándonos en el pecado. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea, bueno, esto es una locura, ¿qué le pasa a esta gente? Mirá, hacemos esto por Cristo. ¿Qué Cristo? ¿El de la cruz? No está más en la cruz. Dios lo envió a este mundo con un propósito. Y luego de cumplir con ese propósito en la cruz del Calvario, Él ascendió y está sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas, reinando y gobernando soberanamente todas las cosas en favor de su pueblo y para el bien de su pueblo. Deleítate en Dios, disfruta de Dios. Por eso dice nuestro texto en 1 de Juan 5, en el final del versículo 18, dice, y el maligno no le toca, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. No te pido, decía Cristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal, del malo, líbranos del mal, en la oración que enseña Cristo, en ese tipo de oración, para que nosotros pidamos al Padre que en su voluntad nos guíe lejos de la tentación, que nos guíe lejos de las tentaciones del maligno, del malo. Y es exactamente lo que está diciendo acá. El maligno no le toca, porque el maligno no tiene potestad sobre los hijos de Dios, ya no tiene potestad, no tiene dominio. El maligno, Satanás, no puede forzar ni doblegar a nadie. Mire, preocúpese mucho cuando viene una persona y dice, una persona que pecó, ¿no? Y su pecado se hizo evidente, y por ahí lo venía haciendo hace tiempo, pecó, y cuando dice, ¿qué te pasó? No, mirá lo que me hizo Satanás. No. No permita esa mentira, porque eso es una mentira. El maligno no le toca, no tiene potestad sobre él. Satanás no puede forzar ni doblegar a ningún hijo de Dios a hacer algo en contra de Dios. No lo puede tocar. Es cierto, Dios le puede dar alguna licencia para que se acerque, para que los devore, para que los persiga, para que les plante enemigos alrededor. Puede hacer todo eso para que los acose, pero no lo puede tocar. No lo puede tocar. Un hijo de Dios puede ser devorado por Satanás, pero no va a quedar ahí. No, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse porque Jehová sostiene su mano. No hay forma de que a Dios se le escape uno, porque Él no duerme. No se dormirá el que te guarda. No va a dejar que el maligno lo toque. Entonces Satanás no nos puede forzar ni doblegar a hacer nada. No puede tomar nuestra vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No puede tocar nuestra vida, no se puede ni acercar. No puede hacer que nos perdamos. No puede hacer que nos perdamos eternamente. No puede llevarnos a la muerte, porque Cristo ya nos libró de la muerte y del poder de la muerte en la cruz del Calvario. Venció el pecado, la muerte y a Satanás, les quitó todo su poder sobre nosotros, echó al tirano, derrocó al usurpador en nuestras almas, para que seamos de Él, para que Él sea nuestro Rey. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y vivirá de vosotros. ¿Ve cuál es la clave? Someteos pues a Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo.
Sométanse a la voluntad de Dios. Sométanse bajo esa poderosa mano. Sométanse a la verdad de Dios, a la voluntad revelada por Dios, a lo que Dios dice en la palabra. Y de esa forma, haciendo lo que Dios manda en lugar de lo que nosotros queremos, haciendo lo que Dios manda en lugar de las otras alternativas que este mundo nos puede dar, sometiéndonos a Dios, lo que estamos haciendo es resistir al diablo, es resistir a la tentación. También hemos hablado de esto, pero recuerde que con cada tentación está la salida. Y si hay una tentación es porque Dios ya nos enseñó la verdad. Y si somos tentados es porque ya sabemos cuál es la verdad, por donde tenemos que salir, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces esa salida está provista para que nosotros no cedamos a la tentación. Someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo. De esa forma resiste al diablo y huirá de vosotros. Huye, porque no está en su terreno. No está en el lugar que a él le corresponde, ni en el lugar donde tiene derecho de estar. El maligno no puede tocar el gozo del cristiano, no puede tocar la paz del cristiano, no puede tocar la alegría del cristiano, no puede tocar el amor del cristiano, porque Cristo está en él. No lo puede tocar. No lo puede tocar, no lo puede robar, no lo puede quitar. Porque el gozo del cristiano, la paz del cristiano, la alegría del cristiano, el amor del cristiano es Cristo. Y su gozo se cumple en nosotros. Y ese gozo tiene que estar en nosotros. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, algo que el maligno no puede hacer es volver a esclavizar a un hijo de Dios. No. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice 2 Corintios 3:17. Ya no hay esclavitud para los hijos de Dios. Oh, sí, hoy somos esclavos, esclavos por amor. Hemos puesto con gozo nuestra oreja en el poste y ha sido horadada con lesna, y eso es un recuerdo de que nos quedamos con Él, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de Él. Y somos de Él y estamos ahí con gozo, le servimos por amor, porque su amor nos constriñe y nos lleva a amarle como Él nos amó a nosotros primero. Entonces somos esclavos del sí, pero por amor, por voluntad propia, por decisión, porque sabemos que Él es digno. Y nos gozamos en esa verdad. Pero esclavos de Satanás, nunca más. Disfrute de Dios, mi hermano. Disfrute de Dios. Su libertad está asegurada por toda la eternidad. Porque, como dice Pablo en Filipenses 1, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay forma de que alguien la detenga, no hay forma de que alguien interfiera en esa obra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo sé que Él cumplirá lo que ha determinado de mí. Él lo va a hacer. El final es glorioso. El final es en victoria eterna. El final es ser como Él es. Estar cara a cara con Él y gozar de esa comunión libre de pecado, de maldad, de inmundicia por toda la eternidad. El final es glorioso, mis hermanos. El final está asegurado. Hecho está, dice Cristo en Apocalipsis 21. Hecho está. Ya está. Es como cuando decía, he acabado la obra que me diste que hiciese, pero todavía no fuiste a la cruz. Oh, se perdió el hijo de perdición, pero todavía no se había muerto Judas. Pero ya está hecho porque Dios lo determinó así. Y si Él determina algo, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo puede detener? ¿Quién puede parar su mano? Él quiere, su alma desea y hace. Él es el Dios soberano. Él es el único Dios verdadero. Disfrute de Dios porque ese Dios es su Dios. Va a terminar la obra. Tiene que disfrutarlo porque no depende de usted la seguridad de la salvación. No depende de cuántos ministerios tenga, de cuántas reuniones vaya, de cuánto lea la Biblia, de cuánto ore, de cuánto predique el Evangelio. No depende de eso. No son méritos, no se está ganando nada, ni está cuidando nada así. No. Esas cosas las hacemos porque Dios es digno. Las hacemos porque lo amamos, porque lo servimos a Él. Y nos gozamos en esa verdad. Entonces, hacemos esas cosas para darle la gloria, no para ganar nada ni para cuidar nada. Entonces, nos ha sido quitado el peso de encima. ¿Recuerdan cuando hablamos
de Mateo 11, en nuestro pasaje de 1 Juan 5. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él sacó de sobre nosotros el peso de la religión, el peso de la justicia propia, el peso de tratar de con buenas obras alcanzar lo inalcanzable. Él lo sacó de nosotros, nos libró de esa carga. ¿Para qué? Para que podamos andar con nuestros pies como de cierva, de gacela, ¿verdad? Livianos, libres, gozosos, disfrutando de Dios, disfrutando de su obra redentora, disfrutando de lo que Él ha hecho en Cristo por nosotros. Sabemos, dice el texto, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces podemos disfrutar de Dios sabiendo que Dios es el que nos guarda, sabiendo que Dios es el que nos cuida, sabiendo que aquel que Dios engendró es el que nos defiende. Disfrute su salvación. Disfrútela, gócese en ella todos y cada uno de los días. No se goce de lo que pueda pasar aquí en la tierra, gócese de que su nombre está escrito en los cielos. Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No hay otra razón para gozarnos. No hay otra esperanza, mis hermanos. Cristo hizo toda la obra. Cristo hizo todo lo suficiente para que nosotros podamos descansar en Él, para que tengamos la seguridad de que somos de Él y para que en esa libertad le sirvamos con gozo y con alegría. En esa libertad sus mandamientos no sean gravosos. Dice el versículo 19, la segunda verdad, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya a esta altura el texto nos dice, sabemos que somos de Dios. Obviamente está hablando de los hijos de Dios con las características que esta epístola destaca. Está hablando directamente a nuestro corazón. Está hablando a donde está puesta nuestra confianza. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque como decía el texto, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O como decía en el capítulo 3, versículo 24, para que creáis en su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos creer en su Hijo Jesucristo. Entonces somos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo. Creemos en su obra. Creemos en su obra redentora, en su sacrificio perfecto. Creemos en su justicia. Creemos que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Y creemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios, porque sabemos que tenemos vida eterna, como dice el texto. Sabemos que tenemos vida eterna. ¿Por qué, hermano? Porque amamos a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Recuerde, el que no ama no ha conocido a Dios. Y si nosotros hoy podemos amar a Dios, y recuerde que amar a Dios, este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si hoy nosotros guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga, es porque amamos a Dios, lo estamos haciendo por amor a Él. Entonces podemos tener la certeza de que somos de Dios. Es algo que nunca hubiéramos hecho sin Él. No es una carga, no es un peso, no es una religión pesada, no es una religión de normas, no es una religión, no, es vida y vida en abundancia. Es un disfrute y un deleite continuo. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, está bajo Satanás. Él es el príncipe de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que guía la corriente de este mundo. Él es el que guía los gobiernos de este mundo, como estudiamos hace poco tiempo en Apocalipsis. Él es el que guía la religión de este mundo con su falso profeta. Él es el que guía la religión falsa de este mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno, está bajo su dominio, bajo su control. Recuerdo cuando Cristo fue tentado por Satanás, en la última de las tres tentaciones que conocemos, que están en Mateo 4, en Lucas 4, Él le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, después que lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, como si fueran de Él, ¿verdad? Pero Cristo no discutió eso. Cristo le dijo, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me voy a inclinar ante ti. Puedes quedarte con todas estas cosas.
son mías y van a ser mías. Él tiene esas cosas en sus manos. Y con eso trata de seducir a todos y trata de enceguecerlos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces él dice que es dueño de estas cosas, porque es el espíritu del anticristo. Él es el usurpador, es el tirano, es el maligno. Él es el que quiere sentarse en el lugar de Dios, el que quiere que lo llamen Dios, el que quiere estar sobre todos los demás. Y es lo que trata de hacer. Pero saben que él ya fue juzgado y lo espera la condenación eterna. Su historia está terminada. Es como, se perdió el hijo de perdición, todavía no se había perdido. Bueno, hoy es exactamente lo mismo. Él será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Y estará ahí por toda la eternidad. Él despliega su sistema en este mundo, pero no puede tocar a los hijos de Dios. No los puede tocar. Por eso, mis hermanos, sé que nos falta una verdad más y la advertencia final. Pero seguiremos con eso en el próximo mensaje. El punto es, hermanos, que con las verdades que nosotros sabemos, debemos disfrutar de Dios. Debe ser un deleite la vida cristiana. Debemos gozarnos en la verdad de Dios y andar como Él anduvo. Descansemos, hermanos. Saquemos el peso de nuestros hombros. Porque aquel que fue engendrado por Dios es el que nos guarda. Es el que va a evitar hasta el final que nosotros nos perdamos. ¿Es esto acaso un permiso para hacer lo que querramos? No, no, no. Esta es la libertad que Dios nos ha dado para que le sirvamos y presentemos todos nuestros miembros por amor para servir a la justicia. Esa es la libertad de los hijos de Dios, no para pecar, sino para agradar a Dios. Es algo que antes, bajo la esclavitud de Satanás, no podíamos hacer. Y hoy el maligno no puede llevarnos a lo que estábamos antes, porque Dios mora en nosotros. Y Él es el que nos está guardando hoy y por toda la eternidad. Hermanos, gocémonos en estas verdades y sirvamos a Dios con temor y reverencia, con gratitud, porque sabemos que nos ha sido dado un reino inconmovible. Y cuando este reino conmovible desaparezca, nosotros estaremos con Él en cielos nuevos y tierra nueva por toda la eternidad, gozándonos en sus brazos, en una comunión perfecta, en una comunión ininterrumpida. Disfrutemos de Dios, hermano. Disfrutemos de la verdad, de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Si estás en Cristo, disfruta de Él. Y si no estás en Él, ven a Cristo. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cree en Jesucristo. Y así como Él ha ido salvando a su pueblo a lo largo de todos estos años, hoy también te salvará a ti. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo, confía en Él, y Él salvará eternamente tu alma de la condenación y te hará miembro de su familia eterna. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque en Él nos ha mostrado todo tu amor. Y gracias, Padre, porque en Él está nuestra esperanza. Gracias porque eres tú el que nos guarda, el que nos sostiene, el que nos da la gracia suficiente para cada día. Gracias, Señor, por esta obra perfecta y eterna. Yo quiero rogarte, Señor, que nos ayudes como iglesia a ser uno, para que todos crean que Jesucristo fue enviado por ti, para salvarnos de nuestra maldad, del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, y así unirnos en un mismo sentir en nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia. Ayúdanos a andar como nuestro Señor anduvo. Padre, salva a los que no te conocen. Ten misericordia, Señor, derrama tu gracia y sálvalos. Te lo rogamos y agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermano.